Hay lugares en el mundo donde las fronteras no se marcan con muros de concreto, sino con algo mucho más sutil. Imaginen uno de los desiertos más altos y remotos del planeta. Ahí, entre Chile y Bolivia, hay una cicatriz en la tierra, y esa cicatriz cuenta una historia de política, de poder y de desesperación. Esto que estamos viendo, pues, no es algo natural. Es una zanja, una herida abierta en el altiplano, excavada a propósito. Y para entender por qué está ahí, qué significa, necesitamos introducir un concepto que quizá es nuevo para muchos. Los investigadores que han estudiado esto le llaman un muro invertido. ¿Por qué invertido? Bueno, porque a diferencia de una pared que se levanta y bloquea la vista, esta se hunde en la tierra. Es una herramienta barata, casi invisible desde lejos, pero su significado y su propósito han ido cambiando, y de una forma muy drástica en muy poco tiempo. Y bueno, para entender el porqué de esta zanja, primero tenemos que entender el dónde, porque este no es un lugar cualquiera. Estamos hablando de uno de los entornos más extremos del planeta. Miren, el mapa nos sitúa en el Paso de Colchane, un punto remotísimo en la inmensidad de los Andes que, de repente, de un momento a otro, se convirtió en el epicentro de una crisis humanitaria y política a gran escala. Esta es la altitud. Para que nos hagamos una idea, es más alto que la mayoría de las cumbres de los Alpes. El aire es escaso, el cuerpo realmente lo siente. Y a esa falta de oxígeno hay que sumarle un clima que es brutal. Noches que bajan de 0 grados y que dan paso a un sol que quema durante el día. Son condiciones que llevan a cualquiera al límite y es justo ahí donde la gente se ve forzada a caminar. Y en este entorno, a finales del año 2020, llegaban hasta 200 personas, cada día. Un flujo de gente que no tenía precedentes para una zona tan pero tan aislada. El viaje es un peligro constante. Como dice la cita, los traficantes, los coyotes, a menudo simplemente los dejan abandonados en medio de la nada. Familias enteras, a veces con niños, se ven obligadas a caminar horas, a veces días, buscando ayuda. Pasemos a la segunda parte. Diplomacia, contrabando y votos. Porque frente a esta crisis, la principal respuesta del Estado no fue un albergue, fue una excavadora. Y las razones detrás de esto son una mezcla compleja de geopolítica, seguridad y, como vamos a ver, de política electoral. Esta línea de tiempo es clave. Fíjense bien, en 2017 la primera zanja se hace en medio de tensiones diplomáticas con Bolivia. Pero para el 2021 un candidato presidencial la convierte en un eslogan de campaña. Y ya en 2022, con la atención puesta en la migración, se excava una segunda. Vemos la evolución de una herramienta geopolítica a un símbolo de política interna. Este cambio es fundamental. O sea, lo que en 2017 se justificaba como una acción para luchar contra el contrabando en coordinación con Bolivia, 5 años después se transforma completamente. El discurso se vuelve puramente doméstico. Ahora se trata de controlar la inmigración ilegal y de proyectar una imagen de autoridad para los votantes chilenos. Y claro, en medio de todas estas grandes narrativas políticas está la realidad local. Las comunidades aymara, que han vivido y transitado por ese territorio durante siglos, mucho antes de que existieran las fronteras modernas, nunca fueron consultadas. De la noche a la mañana, la zanja partió sus rutas ancestrales. Vamos a la tercera parte. Paisajes y rutas alteradas, porque esta decisión no solo alteró los discursos políticos, transformó el paisaje físico y desató una especie de juego del gato y el ratón, un juego constante de adaptación y resistencia por parte de quienes intentan cruzar. Miren esta secuencia. Muestra cómo la barrera fue escalando. La frontera no es una línea estática, es un paisaje en disputa. La infraestructura defensiva va evolucionando como respuesta directa a los intentos de la gente por superarla. Primero una zanja, luego 2, después le agregan montículos de tierra y al final alambrados. Es un juego de adaptación constante. Entonces, el punto crucial aquí es que la zanja no detiene el flujo de personas. Lo que hace es desviarlo. Obliga a la gente a tomar rutas todavía más remotas, más largas y por lo tanto mucho más peligrosas y caras. Esto aumenta su vulnerabilidad frente a los traficantes y al propio desierto. Y la resistencia a veces es así de frontal. Este incidente, donde 2 personas fueron detenidas tratando de rellenar la zanja con una máquina, demuestra que la barrera no es un elemento pasivo, es un punto de conflicto activo y constante en el paisaje. Y llegamos a la última parte, el símbolo paradójico. Al final, ¿qué representa realmente este muro invertido? ¿Es un símbolo de fuerza o, paradójicamente, de debilidad? Quizás su mayor impacto no es físico, sino simbólico.
Esta cita del análisis lo resume a la perfección. La zanja es una paradoja. Se construye para proyectar poder, para reafirmar la soberanía del Estado. Pero su sola existencia y su evidente incapacidad para detener de verdad el movimiento humano, en realidad lo que hacen es exponer las limitaciones de ese mismo poder. Entonces, para resumir, este muro invertido es mucho más que un simple hoyo en el suelo. Es un actor en las relaciones internacionales, un modificador de ecosistemas y de vidas, un eslogan de campaña y sobre todo es un monumento a esa dinámica compleja e incesante entre el poder de un Estado y la movilidad humana. Lo que nos deja pensando en esta pregunta final. Si un muro, incluso uno invertido, termina revelando más debilidad que fuerza, ¿qué futuro les espera a las fronteras? ¿Y qué nos dicen sobre cómo funciona realmente el poder en el siglo XXI?